¿Qué tal, chavos? Ha pasado tanto tiempo del último video que he subido. Hoy vamos a hablar del tema de los LEDs. Sé que a ustedes les gusta la electrónica, así que comencemos, chavos. Vean este pollito, suscríbanse y denle like. Los quiero mucho. El diodo emisor de luz, o por sus siglas en inglés, diodo LED, es uno de los dispositivos fotónicos más sencillos y con mayor importancia en sus aplicaciones tanto para la visualización como para generar señales ópticas de comunicación y otras cosas. El fenómeno fue descubierto en 1907. El primer producto basado en él fue desarrollado en el año 1962. Aunque los LED son una tecnología relativamente antigua, han sufrido un salto dramático en la década de los 90 debido a nuevos materiales semiconductores desarrollados en la búsqueda de láseres rojo, verde y azules, innovaciones en el packaging, mejoras de disparadores de calor y diseños más avanzados de reflectores, avance en la unión de las obleas y sustratos transparentes para una mejor extracción de luz. ¿Cómo se fabrica un LED? La fabricación de un LED se basa fundamentalmente en la creación del chip. Se elabora el sustrato o base semiconductora sobre la que se aplicarán posteriormente el resto de componentes. Esta base es una oblea wafer de unos 15 centímetros de diámetro, normalmente de carburo de silicio o zafiro, que se forma en una cámara o una alta temperatura y presión y sobre la que se trabajan elementos distintos dependiendo de las características de la luz que se deseen conseguir. Estos materiales principalmente son nitruro de indio y galio para la luz azul, fósforo de aluminio e indio y galio para la luz cálida con tonos amarillo, naranja y rojo, y fósforo de galio para la luz amarilla y verde. Las altas temperaturas y la presión hacen que los elementos se licúen hasta convertirse en una solución. Para que no se escape el gas, se utiliza una capa líquida de óxido de boro. Cuando los elementos están mezclados en una solución uniforme, se introduce una barra y se seca muy lentamente. La solución se va enfriando y las cristalizaciones se forman al final de la barra. Las obleas se limpian mediante un proceso químico y ultrasónico. Es importante que se elimine toda la suciedad y el polvo para obtener mejores resultados. Después viene el proceso de epitaxia, que se utiliza en la fabricación de un LED con todo tipo de chips, en el que se conforman las capas necesarias para el correcto funcionamiento del LED con estos materiales depositados. ¿Qué significa LED? Las siglas LED significan Light Emitting Diode, que en español significa diodo emisor de luz. ¿Qué es un diodo? Es un dispositivo semiconductor que emite luz incoherente, de aspecto reducido cuando se polariza de forma directa la unión PN en la cual circula por él una corriente eléctrica. La definición correcta será un diodo LED es un diodo que cuando está polarizado directamente emite luz. Este dispositivo semiconductor está comúnmente encapsulado en una cubierta de plástico de mayor resistencia que las de vidrio que usualmente se emplea en lámparas incandescentes. Para obtener una buena intensidad luminosa debe escogerse bien la corriente que atraviesa en él y evitar que se pueda dañar. Para ello hay que tener en cuenta que el voltaje de operación va desde 1.8 hasta 3.8 voltios aproximadamente y la gama de intensidad que debe circular por él varía según su aplicación. Los valores típicos de la corriente directa de polarización de un diodo LED está comprometida entre los 10 y 20 miliamperios en el diodo de color rojo y de 20 a 40 miliamperios para los otros LEDs. Polarización de los diodos. Como vemos en la imagen y a modo de ayudarnos a identificar los terminales LED, el ánodo siempre tendrá la patilla de conexión más larga. A esta patilla tendremos que conectar la tensión positiva para que la polarización del diodo sea la correcta. Los LED también cuentan con un lado aplanado en el encapsulado, cuya función es la de diferenciar el cátodo del ánodo,
ya que está trabajando con los LED. Es común cortarles las patillas, siendo la manera más fiable de identificación el buscar la cara aplanada que se correspondería con el cátodo negativo. Funcionamiento de un diodo LED. El funcionamiento es muy sencillo. Cuando conectamos con polarización directa, el diodo LED, el semiconductor de la parte de arriba, permite el paso de la corriente, que circula por las patillas cátodo y ánodo. Y al pasar por el semiconductor, este semiconductor emite luz. Otra forma de ver su funcionamiento sería: cuando aplicamos a los extremos del LED una tensión o voltaje que permita polarizarlo directamente, los electrones provenientes de la fuente de suministro de corriente directa comienzan a fluir a través del diodo. Bajo esas condiciones, cada vez que un electrón en exceso con carga negativa presente en la región N adquiere la suficiente energía como para poder vencer la resistencia que le ofrece la barrera de potencial, la atraviesa y se combina con un hueco positivo en exceso en la región P. En el mismo instante que ocurre esa combinación, la energía en exceso que adquirió dicho electrón para poder atravesar la barrera de potencial se transforma en energía electromagnética que libera en ese preciso momento en forma de fotón de luz. ¿Cómo trabajar con los LEDs? A la hora de trabajar con un diodo LED, habrá que poner siempre una resistencia que limite el paso de la corriente a través del LED. La tensión que apliquemos en un LED no es un problema. Podemos trabajar con rangos de tensiones muy altas, dependiendo del tipo de LED. Pero si sobrepasamos la corriente máxima de funcionamiento del LED, lo dañaremos o acortaremos su vida útil. Por ello, la importancia de colocar una resistencia. Para saber qué resistencia debemos de colocar, tan solo tenemos que conocer dos cosas: la corriente máxima que soporta nuestro LED y la tensión con la que vamos a trabajar. Tendremos que buscar en la hoja de características el valor de la corriente máxima que soporta nuestro LED. Normalmente es IF. Para los diodos comunes suelen ser 20 mA o 0,2 A. Conociendo esos valores, basta para aplicar la fórmula que aparece a mi derecha. Ventajas de los LEDs. 1. Fiabilidad. 2. Mayor eficiencia energética. 3. Mayor resistencia a las vibraciones. 4. Mejor iluminación. 5. Menor disipación de energía. 6. Menor riesgo para el medio ambiente. 7. Capacidad de operar de forma intermitente en modo continuo. 8. Respuesta rápida. Desventaja de los LEDs. Las desventajas del diodo LED son que su potencia de iluminación es tan baja que su luz es invisible bajo una fuente de luz brillante y que su ángulo de visibilidad está entre los 30 grados y 60 grados. Este último problema se corrige con cubiertas difusiones de luz. Actualmente, con los avances de la tecnología de los diodos LED de alta luminosidad, este problema ha quedado prácticamente resuelto. Tipos de LEDs. Chip LED DIP. Los DIP LED son las luces de LED tradicionales y lo que la mayoría de la gente piensa cuando se les pide que describan un LED. Chip LED SMD. Las siglas SMD significan Surface Mounted Diode, y esta opción de diodo está encapsulado en una resina semirrígida que se suelda al circuito de forma superficial. Son mucho más pequeños y eficientes que los originales chip DIP. Chip LED COP. Los LED COP son uno de los últimos avances desarrollados de la iluminación LED, y su diseño se basa en la inclusión de varios LEDs en el mismo encapsulado, reduciendo hasta un 20% el costo de fabricación respecto a los chips SMD. MicroLED. Esta tecnología, como su propio nombre indica, emplea una serie de LED microscópicos para definir, por ejemplo, un píxel. Este tipo de chip LED es cada vez más popular en el diseño de pantallas planas, ya que mejora varios aspectos de la tecnología presente. Los micro LED proporcionan mejor contraste, menor tiempo de respuesta y mayor eficiencia energética. OLED. Este nuevo tipo de LED genera tanta luz como el color. Es el propio chip el que, gracias a una carga eléctrica, permite que la sustancia electroluminiscente produzca el calor que buscamos, rojo, azul o verde. Está compuesto por varias capas, una de vidrio con el cátodo y ánodo
negativo y positivo, dos capas orgánicas de electrones y la capa que emite luz nos ofrece grandes posibilidades de flexibilidad y tamaño. Multicop. En este tipo de tecnología el chip individual se encuentra en el interior de la capa óptica. Directamente está formado por un montón de pequeños chips, son más eficientes que los OP. Con este chip mejoramos la eficiencia óptica en un 15% con respecto al COP normal. Sus beneficios son múltiples: mayor flexibilidad en el diseño, mejor gestión de la energía térmica, mayor distribución del espectro, máximo rendimiento y mínimo consumo. High Power. Estos diodos surgieron de la evolución de los diodos DIP y poseen una potencia lumínica bastante considerable, pero como contrapartida también tienen mayor consumo, 1 watt por LED aproximadamente. LED de muchos colores o RGB. Los LED RGB son diodos que tienen 3 semiconductores, cada uno con un color diferente. Los colores son los colores primarios de los LED, el rojo, el verde y el azul. Si controlamos esta mezcla de colores, podemos obtener una gama inmensa de colores. Para controlar los colores solo hace falta hacer pasar más o menos corriente por uno u otro semiconductor. Por ejemplo, si solo pasa corriente por el rojo y por el verde, el color que obtendremos sería el color amarillo. A continuación les mostraremos las páginas de donde nosotros obtuvimos esta información que le estamos informando a ustedes por este video. Nosotros elaboramos un proyecto donde utilizamos estos componentes. A continuación les mostraremos todo el proceso y trabajo que nosotros hicimos para poder crear este juego, el cual es el Tatetí. Bueno chavos, aquí el juego ya está terminado. Todo esto es lo que es un Tatetí con luces LEDs. Tenemos los interruptores que al accionarlo va a prender la luz azul que representa el X o la luz blanca que representa al blanco. ¿Me entienden chavos? Sí, aquí está todo ya terminado y listo. Sí funciona y todo, pero da flojera. Así que gracias por ver este video, denle like, suscríbanse y comparten chavos.